los materiales para el estudio. Recordemos que no hay archivo general de la nación, ¿no? Que se pueden ir a acudir, no hay IFAI para pedir información, no hay YouTube, no hay nada de estas cosas. Entonces ellos tendrán que ir a buscar los documentos, pero no hay esos repositorios a los que estamos acostumbrados los historiadores que nos enseñan en fichitas 1 y fichitas 2. Pues no existen. Entonces ellos tienen que ir a buscar los documentos, rescatarlos y en muchos casos los crean ellos mismos. Crean su propia documentación. Esto lo plantea con mucha claridad, el problema que tienen en tanto conocimiento, lo plantea con mucha claridad Fray Bernardino de Sahagún. Él dice en el segundo prólogo de su obra, de la Historia General, hay 3 formas de dotar de autoridad a un texto, a una obra, a un libro. Hay 3. La primera fuente es la Sagrada Escritura, la verdad divina, que es incontrovertible en tanto eso. Pero hay un pequeño problema, la Biblia no habla de ellos. No se puede, salvo por analogía o por prefiguración, pero no de manera directa. Entonces, no vi la Biblia, pero pues no les sirve mucho. Entonces, la otra es la autoridad de los autores clásicos. Pero pues tampoco, porque simplemente ignoraron todo lo que aquí estaba. Y la tercera es con testigos de vista autorizados, españoles, se sobreentiende, pero pues no había españoles por aquí que no hubieran recogiendo nada, entonces pues no hay testigos de vista de ese pasado, no lo sabía, así que Sahagún y todos los demás interesados se dieron a la tarea de formar sus propias fuentes de conocimiento del pasado indio, con aquellos que eran los únicos capaces de dotarlos de ese conocimiento los propios indios. ¿Sí? Entonces ahí tuvieron una interacción en la elaboración de obras historiográficas que no tuvo nadie en su época, nadie. Los grandes humanistas renacentistas trabajaban con el método de autoridad. De vez en cuando uno que otro loco se metía a ver archivos, pero no trabajaban así con la gente común. En una época que basaba su conocimiento en las autoridades, en un método fundamentalmente de autoridades, el ir a preguntarle a la gente era un método verdaderamente novedoso, revolucionario. Redescubrieron un método de trabajo, redescubrieron ese método. Bueno, entonces, ¿cómo van a conocerlas? Primero, la primera fuente la constituyen los documentos propios de los indígenas, los famosísimos códices. ¿Sí? Incluso, a veces se confeccionaron códices por petición de los mismos franciscanos. ¿Sí? De cosas que ya mejor no se hablaban porque eran medio peligrosonas. Ellos piden eso y a veces incluso se elaboraron nuevos documentos a partir de ellos. Entonces, los códices del mensaje visual. Otra fuente importantísima fue la tradición oral. Entonces, en ese sentido es muy común encontrar referencias a informes y noticias proporcionados por ancianos, los informantes privilegiados. Es importante hacer notar que no se trata solo de datos puntuales, casuales o sin estructura. En muchos casos se trata de discursos, relatos, cantos, perfectamente estructurados y aprendidos de memoria, o sea, que tienen una estructura de por sí. A veces por ejemplo, el libro 12 de Sahagún de la Conquista es una obra histórica, el libro 12 por sí misma, metida dentro de otra, la de Sahagún. O sea, como una amiba se la tragó y ahí está encerrada dentro de esa misma obra, o los famosos Huetlatocotolis del libro sexto, que son discursos didácticos, pero que están dentro de otra obra. Pero son obras por sí mismas, con plena independencia, pero dentro de un contexto mayor. Y bueno, Motolinía también es muy interesante de cómo lo platica. Dice, esta cita es muy bonita. Había también entre ellos personas de buena memoria que retenían y sabían, aún sin libro, contar y relatar como buenos biblistas o coronistas el suceso de los triunfos, el linaje de los señores. Y de estos topé con uno, a mi ver, hábil y de buena memoria, el cual, sin contradicción de lo dicho en las páginas anteriores, con brevedad me dio noticia en relación del principio y origen de estos naturales, según su opinión y libros. Pero es muy interesante, como buenos biblistas y coronistas. Los biblistas eran gente que se aprendía libros de la Biblia enteros. ¿Sí? Además no nos debe extrañar tanto, recordemos a Homero y todos esos, eran cantos que se repetían gigantescos, ¿no? La gente los tenía de memoria y tenía sus clavecitas, ¿no? Para no olvide por dónde va. Ya te acordabas, ¿no? Repetías la frase formularia y ya atabas la relación. Entonces aquí también había esa tradición.
La relación de Michoacán, el franciscano compilador de Relación de Michoacán, la segunda parte lo dice claramente. Yo voy a traducir lo que me contó el sacerdote mayor, el Petámuti. Lo que contaba él, yo lo voy a traducir. Y es toda la historia de los tarascos. Bueno, del grupo de poder tarasco, para ser preciso, porque si los más iguales pues no tenían mucha vela en el entierro. Entonces recogen a veces la noticia específica y a veces el relato completo, a veces el relato resumido. Entonces así dependerá de eso. A veces su fuente es la misma cultura material y el paisaje mismo. Porque cuando les cuentan, en tal cerro se practicaba el culto a no sé qué, pues iban al cerro a ver qué onda, a ver si se encontraban imágenes, etc. Vemos a Sagún, por un relato oral, va a Xochimilco, por donde está el Museo Arqueológico de Xochimilco, que es una caja de agua porfiriana, por ahí hay una fuente natural. Entonces, Sagún, por un relato oral, va y busca el ídolo que estaba ahí abajo y se mete al agua y lo saca. Y luego mete una cruz que duró hasta el siglo XIX, hasta que se la llevaron los del pueblo de enfrente. Y luego se la robaron los del Museo Nacional y quién sabe en casa de qué funcionario público estará ahora, ¿no? Pues hasta el siglo XIX estaba esa cruz, incluso recibía culto, ¿no? Entonces son estas experiencias, ¿no? Y así van contando, van diciendo tal cosa. Sagún sube al Popocatépetl, por ejemplo, llega hasta la cumbre, para que no le anden contando cómo es, él quiere ir a verlo, ¿no? Y así. Entonces el paisaje mismo se vuelve una fuente, cosa que hasta la historiografía del siglo XX se va a redescubrir, ¿verdad? Que el paisaje es una fuente histórica, pero será hasta los anales que empiezan a medio a ver eso, ¿no? Pero ya los franciscanos lo practicaban, claro, con otras intenciones, pero ya lo sabían que eso era, ¿no? La cultura material. Hay partes de Sagún, por ejemplo, en que deja de traducir al castellano una sección, por ejemplo, de los amantecas, de los oficiales de la pluma. Bueno, esto pues vienen muchas plumas, pero pues el que quiera saber que vaya y les pregunte, porque por ahí andan, ¿no? Yo voy a contar otra cosa, ya se suelta a contar otra cosa. Muy bonito. Si que quiera corroborar esto, pues que vaya y les pregunte, pues, como hice yo. Claro, nosotros ya no le podemos ir a preguntar, ¿verdad? Afortunadamente tenemos su texto en náhuatl que nos cuentan ese tipo de cosas. Entonces es muy importante. También, no menos importante, es la experiencia personal. La experiencia personal de los propios frailes para el conocimiento de las cosas indígenas y de la evangelización. Personajes, ya dije, recorrieron inmensos territorios, que recorrieron muchísimos lugares. Recuerden que tenían acceso directo a todos los sectores de la sociedad, pero no así como, yo no lo quiero ver. Deje mensaje en la contestadora. No se podía, eran personajes de autoridad. No les podía hacer como que, bueno, le hago el feo, ¿no? Eran personajes que tenían acceso, ¿sí? Que trataron con ancianos formados en las antiguas instituciones del mundo mesoamericano. O sea, todos ellos lo refieren. Yo conocía al fulano que era cacique, que fulano que fue gran guerrero, sutanito que fue sacerdote, lo cuentan. Entonces trataron con ese tipo de personajes. Motolinía todavía, él dice, pues él vio los grandes templos todavía completos, pero no el de Tenochtitlan, que se estaba muy traqueteado. Pero todavía les tocó verlos antes de la gran destrucción que ordenó Zumárraga en los 30. Sagún llega en 29, también a él le tocaron verlos completos. Entonces, esa experiencia personal también es indudable. Y entre otros muchos, Juan Motolinía lo dice. Diré lo que vi yo y supe, y pasó en los pueblos que moré y anduve. Y aunque yo diga o cuente alguna cosa de una provincia, será del tiempo que en ella more. O sea, después ya no sé, lo que a mí me consta, cuando hablan como testigos de vista, que se conoce en la época. Entonces también dicen, y esto no me así como broso, yo lo vi, ¿verdad? No me lo contaron. Entonces, cuenta esa historia. Entonces también esa experiencia es muy importante, ¿sí? Dadas las características de las fuentes a las que recurrieron los franciscanos, se vieron en la necesidad de establecer un método y una forma de investigación que implicaba necesariamente la participación activa de los indígenas. Ya fuera como proveedores de códices, porque pues así no había una tienda, así como que había como que en Amazon, mándenme unos códices, ¿no? ¿Verdad? Hay que irlos a buscar y hay que indagar y ganarse la confianza, aunque tenías autoridad, no necesariamente te iban a saltar el códice o no lo iban a pintar por muy bien que les cayeras. Entonces, tenían que ganarse eso y proveedores de códices, reelaboradores de los mismos y como informantes que explicaban los códices, ese tipo de gente que explicaba códices, gente que los anotaba, la gente que sabía la tradición oral y la contaba.
Y por supuesto también requerían de escribanos, anotaran eso, a veces lo hacían ellos, pero no siempre podían. Escribanos, sobre todo Sagún, recuerden que tenía una enfermedad, posiblemente el Parkinson. Sus últimas firmas me parecen sismógrafo, una cosa así impresionante. Pues ya no podía el pobre viejito. Los escribanos, ilustradores. Muchos de estas obras tenían ilustraciones. Las ha conservado el Florentino, pero no es el único que tuvo cosas. El Zorita, que tuvo la obra completa de Motolinia, él refiere que tenía códices insertados dentro de la obra. Bueno, pues eso no los hizo Motolinia, entonces alguien los elaboró. Y colaboradores de todo tipo, o sea, que el que iba por las tortas, se necesitan colaboradores. Una obra colectiva necesita la participación colectiva. Uno no puede hacerlo todo, y menos obras de esta envergadura. Por ejemplo, Olmos, en el caso de Olmos, Mendieta lo refiere. Dice, Olmos, habiendo visto todas las pinturas que los caciques y principales de esas provincias tenían de sus antiguallas, y habiéndole dado los más ancianos respuesta a todo lo que les quiso preguntar, hizo de todo ello un libro muy copioso. O sea, les trajeron cosas, pero no les entendía. Ay, tráigame quien me lo explique. El autor de la historia de los mexicanos por sus pinturas lo dice, reunidos ante mí los caciques y los sátrapas trayendo los códices me contaron esto y esto y esto. Eso lo cuenta también. Sagún a veces da hasta los nombres de los informantes. Cuando habla de las hierbas medicinales, en el libro 11, dice, son médicos de Tlatelolco y los nombres son estos. Por ejemplo, Gaspar Matías, que era del vecino de la Concepción, Pedro Santiago, vecino de Santa Inés, y así, da los nombres de los informantes, ¿no? Entonces, todo esto es como muy interesante de cómo estaban haciendo. ¿Qué tipo de relaciones establecían? Por un lado, de entrevistas abiertas, pues, digamos, el franciscano unido ahí con la gente, platicando, a ver, cuénteme de sus guerras, ¿no? Ya echaba un rollo, ¿no? A ver, acláreme ese punto, ¿no? Tú toma nota, ¿no? Y así, ¿no? Claro, pues así, una forma de entrevista abierta, guiada con los recuerdos de las personas, dependiendo de su conocimiento, su confianza y su capacidad oratoria, pues serían menos buenos o más buenos informantes. Y a veces la entrevista era cerrada, que es el cuestionario. El cuestionario es decir, como muy puntual, las partes del cuerpo humano. ¿Cómo se llama esto? No, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? Que son muy cerrados los nombres los grados de parentesco. ¿Cómo se le dice al viejito? Pues tal. ¿Cómo se dice al jovencito? Pues tal. O sea, son respuestas así escuetas, ¿no? Pero practicaban los dos sistemas, dependiendo del tema que estuvieran ellos tratando y el interés que tuvieran y el tiempo, por supuesto. Entonces, eso es muy, muy interesante. De esta manera, los franciscanos incorporaron buena parte del saber indígena en sus propias obras, en algunos casos como meras noticias, como datos, los cuales se estructuraban conforme a sus criterios. En otros, ya mencionados, rescataban, recopilaban e incorporaban las propias formas de expresión indígena. A veces lo hacen. El que más lo lleva al náusea es Sagún, pero no es el único. Es Olmos recogiendo los Huehuetlatoli, por ejemplo, y otros autores que recogían estas oraciones en náhuatl. Entonces hay otros de esos. Motolinia incluso habla que él mismo revisaba códices directamente. Los indios escribían con caracteres o figuras a ellos muy inteligibles y que cualquiera de nosotros que las quiera mirar con alguna plática o pocas vueltas las entenderá. Yo por las mismas figuras voy sacando y escribiendo estas cosas que aquí digo. Y lo que dudo o no entiendo, por no errar, pregúntolo a algún buen maestro. Él dice, yo ya había aprendido a leer los códices. Se me dificultaba, pero pues ya pedí ayuda. Pero es muy bonito. Como él está diciendo eso, tal fue su acercamiento a esa forma de expresión que se sintió capaz de ello, ¿no? Entonces, ya mencionaba que se incorporan a veces pinturas, o en el caso de Sagún, que tiene una cantidad de cosas impresionantes. Es como un tercer discurso ahí metido, que es el pictórico.